Mamá dijo, celebraremos Nochebuena solo con los niños que se portan bien. El tuyo puede faltar este año. Mi hijo se puso a llorar. Le respondí, entendido. ¿Cancelaré todo para el evento? Ellos siguieron riendo, enviando selfies desde la mesa, totalmente inconscientes de lo que estaba a punto de suceder. Soy Javier, tengo 35 años, y mi propia madre me dijo que mi hijo no era bienvenido en la cena de Nochebuena porque no era un niño que se portara bien. Antes de contarte cómo ese simple mensaje de texto los llevó a perder su casa, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Ayuda a saber que no estoy solo en esto. Todo comenzó un martes, 3 días antes de Nochebuena. El aire en nuestro pequeño departamento en la colonia Roma estaba lleno del aroma limpio de la ropa recién lavada y el suave susurro de mi hijo de 8 años, Mateo, que recortaba figuras de cartulina para un proyecto escolar en la mesa de la cocina. Tarareaba una melodía de una caricatura, completamente absorto. Era uno de esos momentos domésticos, perfectos y pacíficos, que desearías poder embotellar. Mi teléfono vibró en la barra de la cocina, justo donde yo doblaba toallas. Miré la pantalla. Era mi madre, Elena. Sonreí, esperando alguna pregunta de último minuto sobre el servicio de banquetes que había organizado para la gran cena familiar. Durante los últimos 3 años, yo había estado cubriendo en secreto el costo de todo el festín. Nunca se los dije. Solo quería que todos se la pasaran bien, sin el estrés. Mi trabajo de consultoría pagaba bien, y sentía que era lo mínimo que podía hacer. Tomé el teléfono, y mi sonrisa se evaporó. El mensaje no era una pregunta. Era una declaración. Decía, Javier, solo para confirmar los planes para el jueves. Hemos decidido celebrar Nochebuena solo con los niños que se portan bien este año, para mantener las cosas en calma. Los hijos de Daniel vendrán, por supuesto. El tuyo puede faltar este año. Lo leí una vez, y luego otra. Las palabras bailaban frente a mis ojos. El tuyo, como si Mateo fuera un paquete, un objeto, no su nieto. Puede faltar este año, como si fuera un privilegio que no se había ganado. Papá, ¿está todo bien? La vocecita de Mateo atravesó el zumbido en mis oídos. Se había acercado desde la mesa, olvidando sus recortes de cartulina. Sus ojos, grandes y cafés y llenos de preocupación, estaban fijos en mi cara. Antes de que pudiera ocultar la pantalla, él vio las palabras. Vi el instante en que su rostro se descompuso. Vi cómo su labio inferior comenzaba a temblar. ¿Hice algo malo, papá? Susurró, y eso fue todo. Ese fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Una lágrima rodó por su mejilla, y luego otra. Intentó reprimir un sollozo, pero se le escapó, un pequeño jadeo desgarrador. Hundió la cara en mi camisa, y su pequeño cuerpo temblaba con llantos silenciosos y entrecortados. Sosteniéndolo, sentí una rabia tan fría y clara que fue como si agua helada inundara mis venas. Esto no se trataba de un niño mal portado. Mateo era el niño más amable y gentil que conocía. Esto era un castigo para mí, y estaban usando a mi hijo inocente, como arma. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. La parte de mí que había pasado 35 años buscando desesperadamente su aprobación, su amor, su reconocimiento, simplemente murió. Abracé a Mateo con fuerza con un brazo, y con el otro, tomé mi teléfono. Mi pulgar se detuvo sobre el contacto de mi mamá, y luego lo descarté. Abrí mi correo electrónico, encontré la confirmación del servicio de banquetes, luego la de la empresa de alquiler de mesas y sillas extras, y después la de la pastelería para los postres. Mis dedos se movían con una certeza tranquila y deliberada. Cancelar. 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 Le respondí a mi mamá con un simple mensaje, entendido. Luego, abrí mi aplicación bancaria, encontré la tarjeta de crédito vinculada al evento, y la bloqueé. Apareció un nuevo mensaje en el chat grupal de mi familia. Era una selfie de mi mamá, mi papá Ricardo y mi hermano Daniel, todos sonriendo. El pie de foto decía, emocionados por una Nochebuena tranquila y sin dramas. Con un emoji de guiño. Miré la cabecita de mi hijo, todavía acurrucada contra mi pecho.
No tenían ni idea de lo que se avecinaba, y por primera vez en mi vida, no me importó. Para entender por qué hice lo que hice, tienes que entender a mi hermano, Daniel. Daniel era el hijo alrededor del cual mis padres orbitaban. Él era el hijo predilecto. Yo era el otro. Siempre había sido así. Tengo un recuerdo que está grabado a fuego en mi cerebro. Yo tenía 10 años, y había ahorrado mi domingo durante meses para comprar una bicicleta BMX de segunda mano, bastante destartalada. Pasé todo un fin de semana arreglándola, lijando el óxido, pintándola de un negro brillante. Estaba muy orgulloso. La llevé al patio para enseñársela a mi padre, con la cara radiante. Él levantó la vista de su periódico y gruñó: «Bonita, Javier. No rayes la pintura». 2 semanas después, era el cumpleaños número 12 de Daniel. En medio del camino de la entrada, reluciente bajo el sol, había una bicicleta de montaña nueva, de última generación, con 21 velocidades y amortiguadores. Costaba más de lo que mis padres ganaban en una quincena. Daniel la usó 2 veces y luego la dejó en la cochera para que se oxidara. Pero cuando mi padre hablaba de ella, su pecho se hinchaba. «Ese chico, es un atleta nato», decía. «Simplemente tiene un don». Era lo mismo con todo. Daniel sacaba puros 8 y 7 en la escuela, y ellos decían: «Es que la escuela no es un desafío para él. Es demasiado inteligente». Yo llegaba a casa con un 9.5, y mi madre preguntaba: «¿Qué pasó con el otro medio punto?». Él chocó su primer coche, un coche que le compraron, y dijeron: «Las carreteras estaban resbaladizas». A mí me pusieron una sola multa por exceso de velocidad, que pagué con mi propio dinero de mi trabajo de medio tiempo, y me dieron un sermón de un mes sobre la irresponsabilidad. Este patrón continuó en la edad adulta. Me pagué la universidad trabajando, haciendo malabares con las clases y 2 empleos. Construí una carrera desde cero, empezando en un cubículo y ascendiendo hasta un puesto de consultor senior. Mi éxito fue recibido con una especie de reconocimiento educado y distante, como si fuera una anomalía que no podían entender del todo. Daniel, por otro lado, iba a la deriva. Rebotaba de trabajo en trabajo, siempre con una gran excusa. El jefe era un idiota, el trabajo estaba por debajo de su nivel, el trayecto era demasiado largo. Mis padres le sirvieron de aval para sus departamentos, pagaron sus facturas cuando estaba, entre oportunidades, y constantemente cantaban sus alabanzas. «Daniel se está encontrando a sí mismo», decía mi madre, con un tono que implicaba que estaba en alguna noble búsqueda espiritual, en lugar de ser simplemente perezoso. Conoció a su esposa, Sofía, y tuvieron 2 hijos rápidamente. Mis padres estaban extasiados. Se transformaron en abuelos cariñosos y obsesionados. Cada fin de semana lo pasaban en casa de Daniel. Cada festividad era un santuario para su pequeña familia perfecta. Sus fotos estaban por toda la repisa de la chimenea. Daniel, el hijo exitoso. Sofía, la nuera perfecta. Sus 2 hermosos y bien educados hijos. Era una imagen perfecta. Una imagen de la que yo, y más tarde mi hijo, nunca fuimos del todo parte. Siempre estábamos en el borde del marco, ligeramente desenfocados. El día que descubrí que iba a ser padre fue el día más feliz de mi vida. La madre de Mateo y yo éramos jóvenes y, sinceramente, no estábamos listos para una relación a largo plazo como pareja, pero ambos estábamos absolutamente comprometidos a ser grandes padres. Nuestro divorcio fue amistoso, basado en el respeto mutuo y la promesa compartida de poner siempre a nuestro hijo primero. El acuerdo de custodia fue simple. Éramos un equipo. Cuando llamé a mis padres para darles la noticia, hubo un silencio en la línea. Podía oír la telenovela murmurando de fondo. «Ah», dijo finalmente mi madre. Su voz era plana. «¿Estás seguro?» «Sí, mamá. Estoy seguro». «¿No es genial?» «Bueno, Javier, es inesperado. Tu carrera acaba de despegar. Es mucha responsabilidad». No hubo alegría, ni emoción. Fue tratado como un problema, una complicación en la narrativa ordenada que tenían para mi vida. Cuando Daniel anunció que Sofía estaba embarazada, hicieron una fiesta.
Cuando yo se lo dije, me dieron un sermón sobre planificación financiera. La diferencia fue cruda y dolorosa. Cuando Mateo nació, visitaron el hospital durante exactamente 15 minutos. Mi padre lo sostuvo torpemente por un momento, dijo, «Tiene tus orejas», y me lo devolvió. Mi madre ni siquiera lo sostuvo. Simplemente se asomó al Moisés y dijo, «Bueno, espero que sea un bebé tranquilo». Comparen eso con el nacimiento del hijo de Daniel un año después. Se quedaron en el hospital durante horas. Compraron la mitad de la tienda de regalos. El álbum de fotos de mi madre tiene una sección entera dedicada a ello. El día que nació nuestro primer nieto de verdad. No dijo la palabra de verdad en mi cara, por supuesto. No era necesario. Estaba en cada acción. El ejemplo más revelador fueron sus primeros cumpleaños. Para la fiesta de mi sobrino, mis padres alquilaron inflables y contrataron a un fotógrafo profesional. Le compraron un coche eléctrico en miniatura que era demasiado joven para usar. Los regalos se amontonaban, un monumento a su afecto. Para el primer cumpleaños de Mateo, tuvimos una pequeña reunión en mi departamento. Mis padres llegaron una hora tarde y me entregaron una pequeña caja cuidadosamente envuelta. Dentro había un par de calcetines sencillos de color beige. Los bebés siempre necesitan calcetines, dijo mi mamá, como si estuviera otorgando una gran sabiduría. Eso fue todo. Ni un juguete, ni un libro, solo calcetines. Fue un gesto tan despectivo, tan completamente desprovisto de calidez, que se sintió peor que si no hubieran venido en absoluto. Las fiestas de bienvenida, los otros cumpleaños, las festividades, todo era una humillación constante de bajo grado. Se deshacían en elogios sobre lo brillante que era mi sobrino por ser capaz de apilar bloques. Pero cuando Mateo empezó a leer a los 4 años, mi madre solo dijo, esperemos que eso no lo vuelva antisocial. Lo intenté. Dios, lo intenté. Los invité a sus partidos de fútbol infantil. Siempre estaban ocupados. Les enviaba sus fotos de la escuela. Decían, oh, qué bien, y cambiaban de tema. Nunca lo cuidaron, ni siquiera por una hora. Nunca llamaron solo para preguntar cómo estaba. Mateo, en su corazón inocente, no lo entendía. Preguntaba, ¿por qué la abuela no viene a mis partidos como lo hace con el primo Miguel? Y yo tenía que inventar alguna excusa, alguna mentira piadosa para protegerlo de una verdad que yo mismo apenas podía aceptar. Simplemente no lo amaban como amaban a sus otros nietos. No lo veían. Era mi hijo, no el suyo, una extensión del hijo que siempre había sido una decepción. Aproximadamente un año antes del incidente de Nochebuena, recibí una extraña llamada de mi padre. Estaba nervioso, hablando en círculos sobre unos papeles y una confusión en el banco. Finalmente, fue al grano. Llevaban un mes de retraso en su hipoteca y estaban en riesgo de impago. No sé cómo pasó, Javier, tartamudeó. Los tipos de interés, simplemente subieron. Estamos en un verdadero aprieto. Sentí una punzada familiar de responsabilidad. Era la casa en la que crecí. La idea de que la perdieran, de que todos esos recuerdos fueran subastados en las escalinatas del juzgado, era insoportable. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría. Pero algo no encajaba. Mis padres solían ser frugales. Un problema repentino con la hipoteca parecía fuera de lugar. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Investigué un poco. Como mi nombre había estado en la escritura años atrás por un breve periodo por razones de herencia, pude hacer una consulta discreta. Lo que descubrí me revolvió el estómago. No solo se habían atrasado en su antigua hipoteca. Habían sacado una enorme segunda hipoteca sobre la casa 3 meses antes, una línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda, y ya la habían agotado, toda. Supe al instante a dónde fue el dinero. Fue la misma semana en que Daniel había aparecido en una carne asada familiar conduciendo un flamante BMW azul metálico, de esos con una etiqueta de precio que parecía un número de teléfono. Había alardeado de su nuevo ascenso y del gran acuerdo de financiamiento que consiguió. Todo era mentira. Mis padres no solo lo habían ayudado. Habían arriesgado todo su futuro financiero, su hogar, por su vanidad.
Habían apostado el techo sobre sus cabezas por un coche de lujo para su hijo predilecto. Sentí una oleada de ira al rojo vivo. Conduje hasta su casa, con el estado de cuenta en la mano. Confronté a mi padre en la cochera, justo al lado de las polvorientas reliquias de mi infancia. ¿Un BMW, papá? ¿Hipotecaron la casa por un coche? No podía mirarme a los ojos. Solo arrastraba los pies y miraba una grieta en el cemento. Daniel lo necesitaba para su trabajo, para su imagen. Fue una inversión en su futuro. ¿Una inversión? Están a punto de ser embargados. ¿Qué hay de su futuro? Pensamos que podíamos manejar los pagos, murmuró. Se suponía que Daniel iba a ayudar, pero... Daniel nunca ayudaba. Esa era la única constante en nuestras vidas. Debería haberme ido. Debería haber dejado que afrontaran las consecuencias de su demente favoritismo. Una parte de mí, la parte enojada y herida, me gritaba que hiciera precisamente eso. Pero la otra parte, la que todavía veía a esta como la única familia que tenía, no pudo hacerlo. Así que lo arreglé. Fui al banco y pagué los atrasos directamente. Fue una cantidad significativa de dinero, una parte de lo que había estado ahorrando para el enganche de una casa para Mateo y para mí, un pedazo de nuestro futuro sacrificado para limpiar su desastre. Cuando les dije que estaba solucionado, hubo un breve momento de alivio, seguido de un rápido y escalofriante regreso a la normalidad. No hubo gratitud real, ni disculpas. Era como si lo esperaran. Era mi deber, como el hijo responsable, arreglar los problemas creados por su consentimiento hacia el irresponsable. Me dije a mí mismo que era la última vez. Tracé una línea en la arena de mi propio corazón, pero solo me estaba engañando. La línea ya había sido borrada por la marea. La tarde de Nochebuena llegó, fresca y brillante. Mientras el resto de mi familia se preparaba supuestamente para un festín que nunca llegaría, Mateo y yo estábamos en la cocina haciendo masa para panqueques. Decidimos tener nuestra propia celebración. Sin pavó, sin bacalao, sin estrés, solo nosotros. Hicimos panqueques con forma de dinosaurio, vimos películas navideñas y construimos un enorme fuerte de almohadas en la sala. Por primera vez en años, sentí la alegría pura y sin complicaciones de la festividad. No había tensión, ni necesidad de andarse con cuidado, ni sonrisas forzadas. Solo había paz. Mi teléfono, sin embargo, no estaba en paz. Empezó a vibrar alrededor de las 7 de la noche. El chat grupal cobró vida. Primero, una foto de Sofía, mi cuñada. Era una selfie de ella y los hijos de Daniel, todos bien vestidos, listos para la cena. No puedo esperar a ver el banquete que pediste, suegra. Luego, una foto de mi padre de la mesa del comedor perfectamente puesta, con platos vacíos esperando ser llenados. La calma antes de la deliciosa tormenta. Mi madre intervino con una foto de ella y mi padre, con copas de vino en la mano. Un brindis por la familia que se comporta. Estamos muy agradecidos por una noche tranquila. El emoji de guiño al final fue como un pequeño giro del cuchillo. Se estaban regodeando, actuando para una audiencia de uno, yo. Querían que sintiera lo que me estaba perdiendo. Querían que sintiera el escozor de la exclusión de mi hijo. Miré a Mateo, que en ese momento se reía mientras se ponía una pequeña almohada en la cabeza como sombrero en nuestro fuerte. El escozor no estaba allí. Solo había una lástima fría y distante por ellos. Los mensajes de texto cesaron alrededor de las 8:30 de la noche. Luego, a las 9 menos cuarto, sonó mi teléfono. Era Daniel. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar de inmediato. Lo ignoré de nuevo. Luego llegó un texto. Oye, ¿dónde está la cena? Un minuto después, otro. En serio, Javier, mamá está empezando a entrar en pánico. El servicio de banquetes no está aquí. Y otro. ¿Hablaste con ellos? ¿Pagaste el anticipo? Los niños se mueren de hambre. Tomé un bocado de las sencillas quesadillas que Mateo y yo habíamos preparado para nuestra cena. Fue la mejor comida de Nochebuena que había tenido. Finalmente, tomé mi teléfono y escribí una respuesta a Daniel.
No tengo ni idea de lo que hablas. Cancelé todo. Casi pude escuchar la explosión desde el otro lado de la ciudad. Su respuesta fue una serie de signos de interrogación frenéticos. Puse mi teléfono en silencio y volví a la película que Mateo había elegido. Era una de dibujos animados sobre un ajolote amigable. Era perfecta. Las llamadas siguieron llegando. Mi padre, mi madre, Daniel de nuevo. Las ignoré todas. Imaginé la escena en su casa. La confusión convirtiéndose en pánico, el juego de culpas comenzando. Imaginé los platos vacíos, los niños hambrientos, el magnífico colapso de su noche perfectamente planeada y pacífica, y no sentí nada más que un profundo alivio. La tormenta finalmente había estallado, y yo estaba a salvo, fuera de la lluvia. Después del desastre de Nochebuena, hubo una semana de mensajes de voz enojados e ininteligibles, que borré sin escuchar, seguida de una semana de silencio sepulcral. Luego, mi madre llamó desde un número que no reconocí. Su voz era empalagosamente dulce. Javier, cariño, estábamos todos muy preocupados por ti. Hubo un terrible malentendido con el servicio de banquetes. No dije nada. Escucha, continuó, suavizando la voz. Sé que nos confundimos, y me siento fatal de que Mateo se sintiera excluido. Tu padre y yo queremos compensárselo. Queremos llevarlo de compras para Reyes, solo a él. Nosotros invitamos. Una campana de alarma sonó en mi cabeza, pero una parte más pequeña y estúpida de mí sintió un destello de esperanza. Quizás se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Quizás querían arreglarlo. Y cuando se lo conté a Mateo, su rostro se iluminó con una alegría tan pura y genuina que no pude decir que no. Pasó toda la tarde haciendo una lista, escribiendo cuidadosamente los nombres de los regalos que quería comprar para mí, para su madre y para sus amigos. Aferrando los 400 pesos que había ahorrado en su alcancía. Voy de compras con la abuela y el abuelo, me dijo, con los ojos brillantes. Solo yo. Lo dejé en su casa el sábado por la mañana. Corrió hacia la puerta, con su pequeña lista en la mano. Mi madre lo abrazó, un gesto rígido e incómodo. Nos vamos a divertir mucho, dijo, sonriéndome por encima de su cabeza. 4 horas después, lo trajeron de vuelta. En el momento en que vi su cara, lo supe. La luz se había ido. Pasó a mi lado sin decir una palabra, con los hombros caídos, y fue directamente a su habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Lo seguí y lo encontré sentado en su cama, mirando un pequeño llavero de muñeco de nieve de aspecto barato en su mano. Era la única bolsa de compras que tenía. Oye, campeón, dije suavemente. ¿Cómo estuvo? No me miró. Solo se encogió de hombros. Me tomó 20 minutos de preguntas pacientes y tranquilas para sacarle la historia, pedazo a pedazo. No lo habían llevado de compras para él. Lo habían llevado mientras ellos compraban para los hijos de Daniel. Pasaron horas en la sección de Lego, en la juguetería, en el departamento de electrónica, comprando montañas de regalos caros para mis sobrinos. Mateo simplemente estaba allí. Iba detrás de ellos, como un pequeño fantasma silencioso. En un momento, mi padre le dio algunas bolsas para que las llevara. Nunca le preguntaron qué quería. Nunca miraron su lista. Cuando intentó mostrársela a mi madre, ella le dio una palmadita en la cabeza y dijo, «Qué bonito, cariño, pero la abuela está muy ocupada ahora mismo». El golpe final llegó en el área de comida. Le compraron una crepa mientras discutían sus compras. Mateo, pensando que finalmente era su oportunidad, sacó su billete de 400 pesos para comprar un pequeño set de Lego que había visto. Pero mientras se levantaba, escuchó a mi madre hablar con mi padre en la mesa. Me alegro de que hayamos terminado con todo esto para los nietos de verdad, dijo, en voz baja. Al menos así lo quitamos de en medio en un solo viaje. Mi padre se rió entre dientes. Bueno, dijo, al menos no tenemos que preocuparnos de que éste se porte mal en público. Mateo me contó esto en un susurro. Su voz, espesa por las lágrimas que intentaba desesperadamente no derramar. Guardó en silencio su billete de 400 pesos en el bolsillo, se sentó y no dijo una palabra más durante el resto del viaje.
El llavero de muñeco de nieve fue algo que mi madre agarró de un contenedor en la caja en el último segundo. Toma, le había dicho, poniéndoselo en la mano, para que no te sientas excluido. Mientras terminaba su historia, me senté en el borde de su cama, con los nudillos blancos de tanto apretar el edredón. Una rabia caliente e impotente me subió por la garganta, y tuve que tragármela, forzando mi voz a mantenerse suave para él. Fue un esfuerzo físico evitar que mis manos temblaran. Esto no era solo negligencia. Era un acto calculado de crueldad psicológica contra un niño. Habían fabricado su esperanza solo para poder disfrutar aplastándola. Miré el muñeco de nieve de plástico barato en su mano. Parecía burlarse de nosotros. Un pequeño símbolo de su afecto hueco y performativo. En ese momento, cualquier pizca de esperanza que me quedaba por ellos, cualquier apego nostálgico a la idea de familia, fue incinerado. Abracé a mi hijo, con mis propios ojos ardiendo. No es tu culpa, le susurré al oído. No hiciste nada malo. ¿Me oyes? Nada. 2 semanas antes de Año Nuevo, sonó el timbre. Era tarde, ya estaba oscuro. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y se me encogió el estómago. Era mi padre, Ricardo, de pie en mi puerta, cambiando el peso de un pie a otro. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Y sus hombros estaban encorvados bajo su delgada chamarra. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Se quedó en el tapete, una ráfaga de aire frío arremolinándose a su alrededor. Javier, dijo, con voz ronca. Necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, dije, con una voz tan fría como el aire entre nosotros. No seas así. Necesito tu ayuda. No me miraba, concentrándose en un punto por encima de mi hombro. Es sobre el coche. El coche de Daniel. Por supuesto que sí. Siempre era sobre Daniel. Hubo algunas complicaciones, tartamudeó. Pagos, multas por pagos atrasados del seguro, un par de infracciones que olvidó mencionar. La matrícula está suspendida. Es un verdadero desastre. Si no lo solucionamos, podrían mandarlo al corralón. Finalmente me miró, y sus ojos estaban llenos de una súplica desesperada que conocía demasiado bien. Era la mirada que ponía cada vez que me pedía que limpiara uno de los desastres de Daniel. Solo necesito unos 50.000 pesos para salir del paso, dijo, para arreglarlo todo. Somos familia, Javier. Uno no le da la espalda a la familia. La palabra familia quedó suspendida en el aire, obscena y hueca. ¿Familia? Repetí, con la voz peligrosamente baja. Déjame preguntarte algo, papá. ¿Mateo es familia? Se estremeció. La primera reacción genuina que había visto de él en toda la noche. Abrió la boca y luego la cerró. El silencio fue su respuesta. Fue toda la respuesta que necesité. ¿Es familia cuando le dices que no es bienvenido en tu casa para una festividad? Insistí, las palabras como piedras que finalmente podía lanzar. ¿Es familia cuando lo usas como una mula de carga para llevar regalos para tus nietos de verdad? ¿Es familia cuando le rompes el corazón y ni siquiera tienes la decencia de disculparte? Se quedó allí, sin palabras. La respuesta es no, dije, con las palabras claras y definitivas. Se acabó. Se acabó pagar por tus errores. Se acabó limpiar los desastres de Daniel. Y se acabó dejar que trates a mi hijo como si fuera menos que nada. Busqué la puerta. Mi dinero, a partir de ahora, es para el futuro de Mateo. Es para su fondo para la universidad. Es para una vida donde sepa que es amado y valorado. No es para las multas del seguro de un coche de lujo para un niño adulto de 37 años. Su rostro se descompuso. Por un segundo, pensé que podría llorar, pero ya no me quedaba piedad. Deberías irte, dije, y le cerré la puerta en la cara. Me apoyé contra ella, con el corazón martilleando en mi pecho. No fue una victoria. No se sintió bien. Simplemente se sintió necesario. Se sintió como el final. Al día siguiente, hice 2 llamadas. La primera fue a la doctora.
Ana María Vargas, una psicóloga infantil que había encontrado y que tenía críticas increíbles. Mateo intentaba ser valiente, pero podía ver las sombras del viaje de compras persistiendo en sus ojos. Estaba más callado, más retraído. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que le diera las herramientas para procesar un dolor que ningún niño de 8 años debería tener que entender. ¿La doctora Vargas fue increíble? Era cálida y perspicaz. En nuestra primera sesión, solo conmigo, escuchó pacientemente mientras toda la fea historia salía de mí. No juzgó. Solo asintió, con una expresión llena de compasión. Javier, dijo cuando terminé, con voz suave pero firme, necesitas entender que su comportamiento no es un reflejo del valor de tu hijo. Es un reflejo de su propia fractura. Tu único trabajo ahora es ser su escudo. Al establecer estos límites, no los estás castigando. Lo estás protegiendo a él. Estás haciendo lo correcto. Escuchar esas palabras de una profesional, una observadora imparcial, se sintió como si me quitaran un peso de los hombros. No era solo mi ira hablando. Era mi instinto paternal. Estaba siendo un padre. Mi segunda llamada fue a un abogado, uno bueno, especializado en derecho financiero y familiar. Le expliqué la situación de la casa, la segunda hipoteca, las constantes demandas de dinero. Le dije que quería asegurarme de que mis finanzas estuvieran completamente blindadas del caos de mi familia. Hiciste bien en llamar, me dijo, con voz de negocios. Podemos establecer un fideicomiso para el fondo universitario de tu hijo que sea completamente intocable. Podemos revisar tus propios activos y asegurarnos de que todo esté estructurado para protegerte. Dada su historia, no me sorprendería que intentaran presentar una reclamación legal más adelante, quizás argumentando que tienes un deber de cuidado o algo igualmente infundado. Debemos estar preparados. Pasamos una hora al teléfono trazando una estrategia. Se sentía extraño, casi a sangre fría, estar fortaleciéndome legalmente contra mis propios padres, pero las palabras de la doctora Vargas resonaban en mi cabeza. No los estaba castigando. Estaba protegiendo a mi hijo. Mi salario, mis ahorros, mi futuro, todo le pertenecía a Mateo. No permitiría que su irresponsabilidad y favoritismo pusieran eso en peligro. Al salir del despacho del abogado unos días después, habiendo firmado los papeles para el fideicomiso de Mateo, sentí una calma que no había sentido en años. No podía controlarlos. No podía cambiarlos ni hacer que amaran a mi hijo, pero podía controlar lo que yo hacía. Podía construir un muro alrededor de nuestra vida, una fortaleza de seguridad y paz. La tormenta todavía rugía afuera, pero por primera vez, sentí que estábamos a salvo dentro. La semana después de que rechacé a mi padre, el silencio de mi familia fue ensordecedor. Sabía que era la calma antes de otra tormenta, más viciosa. No llegó como una llamada telefónica, sino como un mensaje de texto en una tranquila noche de miércoles. Era de mi madre. Estaba leyéndole un libro a Mateo en la cama. Él estaba medio dormido, con la cabeza pesada sobre mi hombro. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomé esperando que fuera un correo del trabajo, pero era su nombre en la pantalla. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. El mensaje era un único y monstruoso párrafo: veo que has tomado tu decisión. Prefieres aferrarte a tu dinero que ayudar a tu propia familia. Tu padre llegó a casa devastado. No sé qué hicimos para que te volvieras tan cruel, tan desalmado. Siempre supimos que nos castigarías por no amar a tu error. Tu error. Las palabras parecieron saltar de la pantalla y quedar suspendidas en el aire, venenosas y negras. Mi error. Estaba hablando de Mateo, mi hijo, el niño hermoso, amable y divertido que dormía pacíficamente a mi lado, mi razón de vivir, un error. No podía respirar. Se me cerró la garganta. Toda la ira, todo el dolor, todos los años de sentirme de segunda. Todo se unió en un único punto de dolor al rojo vivo justo en el centro de mi pecho. Esto era ella. Así era ella. No una madre equivocada. No una persona imperfecta tratando de hacer lo mejor posible. Era una mujer cruel que veía a su propio nieto como un error. Miré a Mateo,
a sus largas pestañas descansando sobre su mejilla, al suave subir y bajar de su pecho. Él era perfecto. Era lo mejor que me había pasado. No respondí al texto. No quedaba nada que decir. Las palabras eran inútiles contra ese tipo de veneno. Con una calma extraña y desapegada, abrí mis contactos. Encontré su nombre. Pulsé, bloquear este contacto. Luego hice lo mismo con mi padre, con Daniel, con Sofía, con cada tía, tío y primo que alguna vez se había quedado de brazos cruzados y había visto cómo sucedía. Uno por uno, los borré de mi vida. Me llevó menos de un minuto. Cuando terminé, dejé el teléfono. El silencio en la habitación era diferente ahora. No era tenso. Estaba limpio. Era el silencio de una fiebre que finalmente ha cedido. La guerra había terminado. Yo no había ganado. Simplemente había sobrevivido. Y había salvado a mi hijo. Eso era suficiente. Pasaron 2 semanas de bendito e ininterrumpido silencio. Fue como salir a la superficie para respirar después de haber estado sumergido bajo el agua durante años. Mateo estaba mejorando. Sus sesiones con la doctora Vargas estaban ayudando. Y nuestra vida tranquila y pacífica era un bálsamo para su corazón herido. En el trabajo, las cosas estaban llegando a un punto crítico. Estaba en las etapas finales de conseguir el cliente más grande de mi carrera. Una enorme firma de tecnología liderada por un director general notoriamente brillante pero exigente, un hombre llamado Roberto Serrano. Esto no era solo otro contrato. Conseguir esta cuenta significaría un ascenso importante, un aumento salarial significativo y la seguridad profesional que garantizaría que Mateo y yo nunca más tuviéramos que preocuparnos por nada. Había estado compitiendo contra un consultor rival, Luis, un tipo adulador que jugaba sucio, pero sabía que mi propuesta era mejor. Puse todo mi empeño en ella. La reunión final estaba programada para tener lugar en mi oficina en casa. El señor Serrano era de la vieja escuela. Creía que se podía aprender más sobre una persona viendo su entorno doméstico que en cualquier sala de juntas. Era poco ortodoxo, pero estuve de acuerdo. Quería que viera la vida que había construido, el orden y la calma que había cultivado. La mañana de la reunión, mi departamento estaba impecable. Mi presentación estaba ensayada a la perfección. Llevaba mi mejor traje, sintiendo una energía nerviosa pero confiada vibrando en mi interior. Este era el momento. Este era el momento que podría cambiarlo todo. El señor Serrano llegó puntualmente. Era un hombre imponente de unos 60 años, con ojos agudos e inteligentes que parecían ver a través de ti. Me estrechó la mano con firmeza. Javier, un gusto verte de nuevo. Señor Serrano, gracias por venir. Por favor, pase. Lo llevé a mi oficina en casa. Echó un vistazo, observando las estanterías ordenadas, las fotos enmarcadas de Mateo, las líneas limpias del escritorio. Asintió, un pequeño gesto de aprobación. Me gusta un hombre que es organizado, dijo. Demuestra una mente clara. Nos sentamos y comencé mi presentación. Estaba en mi elemento. Las palabras fluían con facilidad, los datos se conectaban, pintando una imagen clara del valor que podía aportar a su empresa. Él escuchaba atentamente, haciendo preguntas agudas y perspicaces. No solo escuchaba, me estaba poniendo a prueba, me estaba presionando, y yo estaba superando cada desafío. Llevábamos aproximadamente 1 hora, en el punto absolutamente crucial donde discutíamos los términos finales del contrato. Los documentos estaban sobre la mesa entre nosotros. Podía sentirlo. Estaba tan cerca. El ascenso estaba a mi alcance. Mi corazón latía con anticipación, y entonces sonó el timbre. No un tintineo educado, sino un machaqueo frenético e insistente del botón, una y otra vez. Me quedé helado. Se me heló la sangre. Supe con una certeza horrible y profunda quién era. Discúlpeme un momento, señor Serrano, dije, con la voz tensa. Vuelvo enseguida. Caminé hacia la puerta, con la mente a toda velocidad. Ahora no. Por favor, ahora no. La abrí,
Y mis peores temores se hicieron realidad. Allí, en mi puerta, con aspecto desaliñado y furioso, estaban mi madre, mi padre y mi hermano Daniel. «Necesitamos hablar contigo, Javier», siseó mi madre, tratando de empujarme para entrar al departamento. «Este no es un buen momento», dije, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Mi voz era baja, cargada de una advertencia. «Tienen que irse». «Ahora». «No nos vamos», espetó Daniel, con la cara roja y manchada. «¿Crees que puedes simplemente cortarnos el grifo, robar nuestro dinero?» «¿Su dinero?», pregunté, una risa amarga escapándose de mis labios. «No he visto un centavo de su dinero en toda mi vida, Daniel. Solo al revés». «No le hables así a tu hermano», bramó mi padre, dando un paso adelante. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? ¿Dejándonos en la estacada? Podríamos perder la casa por tu culpa». La acusación era tan ridícula, tan completamente alejada de la realidad, que solo pude mirarlos fijamente. Ellos habían creado este desastre de principio a fin, y aquí estaban, en mi puerta, tratando de culparme a mí. «Estoy en medio de una reunión muy importante», dije, con una voz peligrosamente tranquila. «La reunión más importante de mi vida. Se irán ahora, o llamaré a la policía». Mi madre soltó un jadeo teatral. «¿Llamarías a la policía a tu propia madre? Oh, eres un chico cruel y egoísta. Te lo dije, Ricardo, no tiene corazón. No le importa la familia. Solo se preocupa por sí mismo y por ese chico». Ni siquiera podía decir su nombre. La escena se estaba intensificando. Sus voces se hacían más fuertes, más frenéticas. Era el espectáculo más feo y patético que había presenciado. Eran un coro griego de victimismo y derecho, interpretando su último y desesperado acto en mi tapete. Y entonces, una voz tranquila y autoritaria cortó el caos desde detrás de mí. «¿Hay algún problema aquí?». Me di la vuelta. El señor Serrano estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Lo había oído todo, cada mentira, cada acusación, cada palabra venenosa. Mi corazón se hundió. Se acabó. Mi carrera, mi ascenso, mi futuro, todo arruinado por las 3 personas que se suponía que más me querían. Mi familia se quedó helada, con la boca abierta mientras contemplaban al hombre impecablemente vestido y de aspecto poderoso que estaba en mi departamento. Los agudos ojos del señor Serrano se movieron del rostro furioso de mi madre, a la barbilla débil de mi padre, al ceño petulante de Daniel. Lo asimiló todo en una evaluación silenciosa y condenatoria. Luego, su mirada se posó en mí. «Javier», dijo, su voz resonando con claridad en el repentino silencio, «he oído suficiente. Me disculpo por la interrupción en tu vida». Luego, volvió su mirada acerada hacia mi familia. «En cuanto a ustedes, sugiero que abandonen las instalaciones antes de que, de hecho, tenga que llamar a la policía. Esto es acoso». Se retiró a mi oficina. Mi familia se quedó allí, completamente aturdida y en silencio. Les di una última mirada, no de ira, sino de lástima, y cerré la puerta. Volví a la oficina, con los hombros caídos en señal de derrota. «Señor Serrano», empecé, «lo siento mucho. No puedo disculparme lo suficiente por lo que acaba de presenciar». Levantó una mano. «No te disculpes, hijo. Llevo 40 años en los negocios. Reconozco el carácter cuando lo veo, tanto el bueno como el malo». Tomó el bolígrafo del escritorio. «Iba a ofrecerte el contrato estándar de 5 años», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Pero basado en el nivel de profesionalismo y elegancia bajo presión que acabo de presenciar, lo voy a duplicar. 10 años, y aumentamos el paquete de compensación en un 20%. Te lo has ganado». Firmó el contrato con un floreo y me lo pasó por el escritorio. Miré el documento, y luego a él, sin palabras. La validación, la vindicación, fue tan abrumadora que casi me hizo llorar. Frente a las mismas personas que habían pasado toda una vida diciéndome que no era lo suficientemente bueno, mi valía acababa de ser afirmada y recompensada de la manera más espectacular posible.
Tomé el bolígrafo, con la mano firme, y firmé mi nombre. Este fue el momento que lo cambió todo, cuando finalmente recuperé el control de mi propia vida. Gracias por seguir conmigo hasta aquí. Eres increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo, solo para saber que has estado en este viaje conmigo. No solo ayuda a que más gente encuentre la historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien ahí fuera. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de mi viaje. Después de que el señor Serrano se fue, una sensación de calma profunda y silenciosa se apoderó de mí. Tenía el contrato firmado en mi escritorio, un símbolo de un futuro que había construido para mí, bajo mis propios términos. Los gritos de afuera habían cesado. Miré por la mirilla. Todavía estaban allí, acurrucados en la acera, con aspecto perdido y derrotado. Respiré hondo, abrí la puerta y salí para enfrentarlos por última vez. Todos levantaron la vista cuando me acerqué. Sus expresiones eran una mezcla de confusión e ira residual. Se acabó, dije, con la voz serena y desprovista de emoción. Esta es la última vez que vendrán a mi casa. Esta es la última vez que hablaremos. Javier, no lo entiendes, comenzó mi padre, con voz suplicante. No, interrumpí, levantando una mano. Lo entiendo perfectamente. Por primera vez en mi vida, veo todo con perfecta claridad. Veo quiénes son, todos ustedes. Miré a mi madre. Llamaste a mi hijo un error. No hay nada que puedas decir o hacer para arreglar eso. No hay disculpa que pueda borrar esas palabras. Me volví hacia Daniel. Eres un agujero negro de necesidad y derecho, y no dejaré que sigas absorbiendo mi vida. Estás por tu cuenta. Y finalmente, miré a mi padre. Te quedaste de brazos cruzados y dejaste que todo sucediera. Tu silencio fue tu consentimiento. Eso te hace igual de culpable. Me miraron, con los rostros cenicientos. La lucha se había apagado en ellos, reemplazada por una horrible comprensión de que habían perdido, de verdad e irrevocablemente. Habían jugado mal sus cartas y su carta de triunfo, mi culpa, mi sentido del deber, había desaparecido. La casa, susurró mi madre, con la voz temblorosa. ¿Qué hay de la casa? Esa fue su elección, dije. Eligieron el coche por encima de su hogar. Lo eligieron a él, señalé a Daniel, por encima de su propia seguridad. Esas son sus consecuencias con las que deben vivir, no las mías. Me di la vuelta y volví a mi departamento sin decir una palabra más. No miré atrás. No lo necesitaba. Al cerrar la puerta, sentí como se rompía la última cadena. Ya no estaba enojado. No estaba herido. Simplemente era libre. La tormenta no solo se había desvanecido. Había pasado para siempre. Unos días después, recibí una llamada de un número que sí reconocí pero que no había oído en años. Era la señora Gabriela, la dulce anciana que había vivido al otro lado de la calle de mis padres toda mi vida. Siempre había sido amable conmigo, pasándome galletas por encima de la barda cuando era niño. Javier, querido, dijo, con voz llena de preocupación. Solo quería saber cómo estabas. Hubo un terrible alboroto en casa de tus padres el otro día. Los vi cuando llegaron de donde quiera que estuvieran, gritando, llorando. Fue horrible. Estoy bien, señora Gabriela, dije. Gracias por llamar. Es que siento que tengo que decirte algo, continuó, bajando la voz. Tu tía Sara estuvo allí justo después. Vi su coche. Y Javier, sé que pone una cara dulce, pero esa mujer estaba avivando el fuego. Podía oírlos a través de mi ventana. Le estaba diciendo a tu madre que eras arrogante, que intentabas destruir a la familia. Estaba alimentando su ira. Era la última pieza que faltaba en el rompecabezas. Mi tía Sara, la hermana de mi padre, siempre había desempeñado el papel de mediadora comprensiva. Me llamaba después de cada pelea familiar, suspirando dramáticamente. Oh, Javier, ya sabes cómo es tu madre. Solo tienes que ser la persona más madura.
Escuchaba mis frustraciones, asintiendo y haciendo ruidos de simpatía. Todo el tiempo, había estado jugando a dos bandas. Una pirómana secreta que amaba el calor del fuego familiar que ella misma ayudaba a encender. Se nutría del drama. Fue una traición pequeña y mezquina en el gran esquema de las cosas, pero fue reveladora. Confirmó lo que ya sabía en mi interior. Todo el sistema era tóxico. No había una sola rama sana en el árbol genealógico. Gracias por decírmelo, señora Gabriela, dije, y lo decía en serio. Sus palabras fueron un regalo, otra pieza de validación de que había hecho lo correcto. Después de colgar, pensé en la imagen que ella había pintado. Mis padres, mi hermano, mi tía, todos atrapados en su casa, girando en su propio huracán de culpa y resentimiento, y sentí una profunda gratitud. No porque estuvieran sufriendo, sino porque yo ya no estaba allí con ellos. Los pedazos rotos de mi antigua vida eran ahora su problema. Yo estaba ocupado construyendo una nueva. Los siguientes 6 meses pasaron en un torbellino de cambios positivos. El contrato con la empresa del señor Serrano fue todo lo que había prometido y más. Mi carrera despegó. El ascenso vino con un salario que cambió mi vida. Por primera vez, no solo estaba cómodo. Estaba seguro. Verdaderamente seguro. Con esa seguridad llegó un nuevo tipo de libertad. Vendí mi pequeño departamento y compré una casa para Mateo y para mí. No era enorme, pero era nuestra. Tenía un gran patio trasero con un viejo roble que era perfecto para un columpio de llanta. El día que nos mudamos, Mateo corrió de habitación en habitación, su risa resonando en las paredes vacías. «¿Esta es nuestra casa, papá?», preguntó, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Solo nuestra, campeón». «Solo nuestra», dije, levantándolo en un abrazo. Llenamos esa casa no solo con muebles, sino con nuevas tradiciones. Teníamos martes de tacos y viernes de fuertes de películas. Adoptamos un cachorro de Golden Retriever tontorrón y lo llamamos Cometa. Le enseñé a Mateo a andar en bicicleta, una nueva que elegimos juntos, y corrí a su lado animándolo, con el corazón hinchado de un orgullo tan puro que se sentía como la luz del sol. Nuestros fuertes de películas de los viernes por la noche se volvieron sagrados. Arrastrábamos todos los cojines y mantas a la sala, construyendo una elaborada estructura alrededor del sofá. Hacíamos un gran tazón de palomitas de maíz, de las de verdad, en la estufa, y nos metíamos dentro con linternas. Escondidos en nuestro acogedor mundo hecho por nosotros mismos, viendo una película, las tensas y performativas festividades del pasado parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. No había comentarios hirientes disfrazados de bromas, ni asientos asignados según el favoritismo, ni expectativas asfixiantes. Solo estaba el cálido resplandor de la pantalla, el olor a palomitas de maíz con mantequilla y la sensación de la cabeza de mi hijo descansando en mi hombro, seguro y contento. Este simple y amoroso ritual era más una celebración familiar que cualquiera de sus lujosas y tóxicas reuniones lo había sido jamás. El cambio en Mateo fue la mayor recompensa de todas. El niño callado y vacilante comenzó a desaparecer, reemplazado por un niño seguro y feliz. Hizo nuevos amigos en su nueva escuela. Se unió al equipo de fútbol. Su risa se convirtió en un sonido constante en nuestro hogar. Las sombras en sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por una chispa brillante y curiosa. Estaba sanando. Estábamos sanando juntos. Pasamos ese primer verano trabajando en una casa del árbol en el patio trasero. Mientras lo veía martillar un clavo con cuidado, con la lengua fuera por la concentración, vi el futuro. Vi años de esto, años de paz, de alegría, de amor incondicional. Me di cuenta de que durante toda mi vida, había pensado en la familia como algo en lo que nacía, una deuda que tenía que pagar, una carga que tenía que llevar. Estaba equivocado. La familia no se trataba de sangre. Se trataba de con quién eliges construir una vida. Se trataba de quien te anima, quien te protege, quien te ama no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Mi familia estaba aquí mismo, en este patio trasero, cubiertos de aserrín y sudor, construyendo algo nuevo. Era pequeña, solo nosotros dos y un perro tontorrón, pero era fuerte y era real. Una tarde, mientras revisaba el correo,
encontré un sobre grueso con la familiar letra puntiaguda de mi madre. No había remitente, pero lo supe. Mi primer instinto fue tirarlo, no dejar que su veneno tocara nuestra nueva vida, pero la curiosidad y una débil necesidad persistente de cierre me hicieron abrirlo. Era una carta de 5 páginas, escrita por delante y por detrás. No era una disculpa. Era una obra maestra de autocompasión y evasión de la culpa. Escribió sobre cómo habían perdido la casa. La subasta había sido humillante, dijo. Todos los vecinos miraron. Todo era mi culpa, por supuesto. Si tan solo hubiera sido un mejor hijo, si tan solo los hubiera ayudado una última vez, nada de eso habría sucedido. Escribió sobre tener que mudarse con Daniel y Sofía. Su casa era estrecha, se quejaba. Los niños eran ruidosos. Daniel estaba estresado todo el tiempo. Pintó un cuadro de una existencia miserable, de haber caído en desgracia, y estaba claro que esperaba que me sintiera culpable por ello. La parte más reveladora fue sobre Mateo. Siempre nos ha costado conectar con él, escribió. Siempre fue tan callado, tan sensible, no como los hijos de Daniel. Lo intentamos, pero fue difícil. Tienes que entender eso. Nos ha costado conectar. Era la excusa más patética y cobarde que había leído. No les había costado. No lo habían intentado. Habían juzgado a un niño inocente y lo habían encontrado deficiente. La carta terminaba, como sabía que lo haría, con una petición de dinero. Daniel había perdido su trabajo. Su jefe era un idiota, naturalmente. Y estaban en un aprieto. ¿Podría ayudarlos con el alquiler solo por unos meses, hasta que se recuperaran? Un último préstamo, por el bien de la familia. Leí todo, de pie en mi cocina llena de sol. Cometa, nuestro cachorro, me dio un codazo en la mano con su nariz húmeda. Podía oír a Mateo riendo en el patio trasero, jugando en el columpio de llanta, y no sentí nada. La ira se había ido. El dolor era una cicatriz distante y desvanecida. Todo lo que sentí fue una profunda y cansada lástima por esta mujer, mi madre, que iría a su tumba sin entender nunca lo que había perdido. No solo había perdido una casa. Había perdido un hijo. Había perdido un nieto. Había perdido toda una vida de momentos como este, de risas en un patio soleado. Caminé hacia la chimenea que habíamos usado por primera vez hacía unas semanas. Saqué un cerillo, lo encendí y acerqué la llama a la esquina de la carta. Observé cómo las páginas se curvaban y ennegrecían. Sus palabras puntiagudas y acusatorias convirtiéndose en ceniza gris y ligera. La vi arder hasta que no quedó nada. Era el funeral de mi esperanza en ellos, y el nacimiento de mi completa libertad. Dejé ir las cenizas, y salí a empujar a mi hijo en el columpio. Han pasado algunos años desde ese día. La vida es buena. Es tranquila. El trabajo que hago con la empresa del señor Serrano sigue siendo desafiante y gratificante. Pero, la mejor parte de mi vida comienza cuando cierro mi laptop por el día. Está en los proyectos de arte desordenados en la mesa de la cocina, el sonido de un balón de fútbol golpeando la puerta de la cochera, y el ritual nocturno de leer un capítulo más, incluso cuando ya es hora de dormir. Mateo está prosperando. Es un niño feliz y bien adaptado que es amable con todos los que conoce. Nunca pregunta por sus abuelos. Es como si ese capítulo de su vida fuera un mal sueño que ha olvidado hace mucho tiempo. Sé que las cicatrices podrían seguir ahí, en el fondo, pero también sé que está rodeado de tanto amor, de mí, de su madre, de nuestros amigos, que esas cicatrices nunca lo definirán. Él no es un error. Es un milagro. A veces, tarde en la noche, pienso en ellos. Sé por la señora Gabriela, que todavía llama para saber de nosotros, que todavía viven con Daniel. Nada ha cambiado. El ciclo de culpa y dependencia simplemente sigue girando. No los odio. No les deseo mal. Simplemente no pienso en ellos. Son personajes de una historia de hace mucho tiempo. Una historia sobre un hombre diferente. Aprendí una dura lección. Aprendí que a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por tus hijos es alejarte. No puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes.
No puedes arreglar a personas que no ven que están rotas. Solo puedes salvarte a ti mismo. Mirando a Mateo, ahora un preadolescente desgarbado que cada vez se parece más a mí, sé que tomé la decisión correcta. Rompí el ciclo. Mi hijo crecerá sabiendo, sin una sola duda en su mente, que es amado, que es deseado, y que es lo más importante en el mundo de su padre. Y eso, justo ahí, es una herencia mejor que cualquier casa o cualquier cantidad de dinero. Lo es todo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte a ti mismo o a tus seres queridos? Me sentiría honrado if compartieras tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y, por favor, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene. Cuídate.